Nunca vamos a terminar, pero cada conquista nos ayudará a ser mejores. Nunca vamos a terminar porque nunca nos vamos a graduar de ser discípulos. Seremos discípulos en esta vida y por la eternidad. Y el refrán, el eslogan que dice que el discípulo puede superar al maestro, tampoco aplica. Pueden superarnos a nosotros que estamos acá, pero nunca a nuestro maestro por excelencia, nuestro Rey de Reyes y Salvador Jesucristo. Siempre la condición de discípulo la tendremos, aun cuando estemos en la eternidad reinando con Él. Así que el Señor nos bendiga grandemente y nos estamos preparando primeramente para glorificar al Señor con nuestras vidas. De eso se trata todo lo que nosotros hacemos, de la gloria de Cristo. Si nos preguntaran cuál es la prioridad de nuestras vidas y ministerios, la respuesta es una sola: glorificar al Señor con todo lo que nosotros hacemos. Cuando vamos al Antiguo Testamento encontraremos más de 50 referencias directas que nos confirman que todo lo que el Señor hace es para su gloria. Te saqué de Egipto para mi gloria. Te sostuve en el desierto para mi gloria. Te introduje a la tierra que fluye leche y miel para mi gloria. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos recuerda que todo lo que hagamos, sea de comida o de bebida, debemos hacerlo para la gloria de Dios. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 6, en el versículo 12 y en el versículo 14, dice que hemos sido creados para la alabanza de la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hacemos tiene como prioridad exaltar y bendecir el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. El pastor Eddie Alexander, inglés, le preguntó cuando estaba haciendo su tesis doctoral al doctor Martin Lloyd-Jones cómo él podía resumir todo lo que él había escrito y todo lo que él había predicado. El doctor Martin Lloyd-Jones respondió: exaltar y glorificar el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. De eso se trata todo esto, de la gloria de nuestro Señor. Ahora, esa gloria de nuestro Señor se procura por medio del llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. De canalizar nuestros dones y talentos para que el Señor sea glorificado, pero hay que poner en funcionamiento esos dones y talentos. Pero no de una manera independiente, sino a través de la iglesia local, a través de donde Dios nos ha llamado a servir. Y cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nosotros nos vamos a dar cuenta que Cristo es el fundador de la iglesia. En los evangelios solamente encontramos 2 menciones del término iglesia. En los evangelios. Y no se encuentra la palabra iglesia ni en Juan, ni en Lucas, ni en Marcos. Las 2 menciones del término iglesia son exclusivas de Mateo. Y se encuentra en el capítulo 16, que habla de la iglesia universal, la compuesta por todos los creyentes de todas las razas, de toda etnia, de toda nación, de todos los siglos, de toda época. Y la iglesia local que se menciona en el contexto del proceso de la disciplina cristiana en Mateo capítulo 18. Estas son las únicas 2 menciones. Después nosotros nos damos cuenta a la luz de ese diálogo que se da entre Jesús y sus discípulos en el capítulo 16 del libro de Mateo, donde Él le pregunta a ellos: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y aquí nosotros vemos una pregunta
que abre todo lo relacionado con lo que es la iglesia en esta primera mención que se hace en todo el Nuevo Testamento. Y los discípulos respondieron las diferentes versiones que ellos entendían que había. Bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres uno de los profetas. Y Jesús les pregunta de manera más específica, ¿y ustedes quién decís que soy yo? Y ellos respondieron, no. Respondió Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Mateo agrega algo que no se da en las otras versiones de esa confesión, y es la declaración que él da a Pedro y la apertura de la controversia de esa declaración cuando él le dice a Pedro, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa expresión ha abierto una controversia que todavía está. Y la controversia es a qué se refería nuestro Señor Jesucristo cuando hablaba de la roca. Y hay por lo menos 5 posiciones que han sobrevivido, pero un servidor entiende que cuando Cristo hablaba de la roca estaba hablando ni siquiera de la confesión de Pedro, mucho menos de Pedro, él estaba hablando de él mismo. Desde el Antiguo Testamento se presenta a la roca y se compara a Dios como la roca. En el Salmo 62 dice, llévame a la roca que es más alta que yo. Al término del sermón de la montaña, el Señor termina con una ilustración sobre 2 tipos de personas. Y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a una persona sabia o sensata que construyó su casa sobre las rocas. Y vinieron vientos y tempestades y la casa no se destruyó porque estaba construida sobre la roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con una persona necia o insensata que construyó su casa sobre la arena. Y vinieron vientos y tempestades y fue grande su ruina. Yo dudo que cuando Jesús estaba hablando de construir su casa sobre la roca, estuviera pensando en Pedro. El mismo Pedro, décadas después, para aclarar esa posible confusión que podía venir en el futuro y de por sí vino, siendo inspirado por el Espíritu Santo, dice, la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la piedra del ángulo. ¿Ustedes creen que Pedro estaba hablando de sí mismo? Pedro está hablando de Cristo. Cristo es el fundador de su iglesia. Y a esa iglesia recién fundada, Jesús le da una serie de comandos, de mandamientos, que nosotros lo vemos en el libro de Mateo, ya en las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo he estado con personas que están al punto de morir. Y hay personas que han partido y están en perfecto estado de lucidez, pero la eminencia de su partida es una convicción de ellos. Ya porque están en una enfermedad terminal, en su fase última, los médicos les dicen, mira, te quedan 2 semanas. Yo he visto personas así. Y esa persona, advirtiendo su situación, pues hasta Dios le concede la gracia de despedirse de sus familiares. O cuando vamos de viaje, de un viaje largo, pues las últimas palabras que uno le puede decir a una persona son de agrado. Voy a estar orando por ti, que el Señor te acompañe, que te vaya bien en estos 2 años que vamos a estar fuera o diferentes lugares. Esas palabras que se dejan de último, en perfecto estado de lucidez, no hablando disparate, lo que le viene a la mente a la gente. Yo estuve en una visita al hospital
Porque un pastor amigo mío me dijo, mira, un líder de mi iglesia que yo conocía, él está muy enfermo, le encantaría verte. Y lo habían operado y fuimos cuando todavía tenía los efectos de la anestesia general. Y hay un periodo post-anestésico que la gente comienza a hablar todo lo que le viene. Y aquel hombre estaba que hablaba de todo y lo que dijo. Que el pastor de él, mi amigo, me dice, yo creo que voy a tener que hablar con el hermano después que pase todo esto. No estamos hablando de una persona que esté hablando eso. Estamos hablando de una persona que cuidadosamente escoge sus palabras como producto de lo que hay en su corazón. Por ejemplo, dicen que las últimas palabras cuando a John Lennon le dispararon fue, me han disparado, soy John Lennon, como quien dice, ¿y quién se atreve? Winston Churchill dijo, estoy tan aburrido de todo. Y el que ha leído la biografía de Winston Churchill sabe que era un tipo cascarrabia. Conocen el término, ¿no? Cascarrabia. Era alcohólico. Se cuenta que un día iba bajando unas escalinatas y su asistente personal, una señora que tenía mucho tiempo con él, se encuentran y él le dice a ella, usted está más fea que nunca. Y ella le dice, y usted está, señor ministro, despreciablemente borracho. Y él le dijo, pero a mí se me quita mañana. Ese era Winston Churchill. Y él dice, cuando ya cuentan que sus últimas palabras, él dijo, estoy tan aburrido de todo. Pero yo creo que las más dramáticas fueron las palabras de Hugo Chávez cuando iba a morir. No me dejen morir, por favor, no me dejen morir. Fueron sus últimas palabras, contadas por su comandante de las Fuerzas Armadas que estaba ahí con él. Lo leí en el diario El Clarín de Argentina. No me dejen morir. Pero las palabras de nuestro Señor Jesucristo no son palabras de agonía ni de desesperación. Escogió cuidadosamente sus palabras para decirle a sus discípulos, id y haced discípulos de todas las naciones. Hagan la obra de preparar personas para que estas personas a su vez preparen otras personas. Cuando nosotros vamos a la gran comisión en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, tenemos que irnos a los versículos anteriores, específicamente al versículo 17. ¿Por qué? Porque en el versículo 18 comienza realmente la gran comisión. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad es que quiere decir el texto. La palabra exousia, que puede ser traducida como poder o como autoridad. Y hay otra palabra también que se traduce como poder y es la palabra dinami, de donde viene el término dinamita, que significa explosión. Entonces nosotros leemos el Nuevo Testamento y vamos a ver que esa palabra se traduce como poder, pero son dos términos originales diferentes. Exousia es el poder que se nos ha sido delegado, que se nos ha imputado, pero no es porque viene de nosotros la fuente del poder, es porque la fuente del poder viene del Señor. Lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio poder, autoridad, exousia otra vez. Algo que se nos ha sido delegado, diferente a no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, es dinamita de Dios. El evangelio es dinamita, explosión. Pero para que sea explosión, tenemos que cumplir con esa autoridad que se nos ha sido dada. Y eso nosotros lo vemos en la gran comisión. Pero la clave está en el versículo 17.
Atención, nosotros que somos estudiantes, que somos maestros, pero todos somos discípulos. Unos son discípulos como maestros y otros son discípulos como estudiantes, pero todos somos discípulos. Todos estamos cubiertos por esa condición de la cual no vamos a salir nunca jamás. Y ese versículo 17 dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Yo me pregunto, ¿cuánto había en aquella montaña donde Jesús le dijo que lo esperaran para reencontrarse con él? El versículo 16 lo dice, pero los 11 se fueron a Galilea, al lugar que el Señor lo había señalado. Y de 11, unos le adoran y otros dudan. ¿Cómo puede ser posible? El Cristo con el cual ellos estuvieron tantas ocasiones, que comieron con él, que le vieron caminar sobre las aguas, el Cristo de la transfiguración, el Cristo que multiplicó los panes y los peces, el Cristo resucitado. No era la primera ni la última vez que ellos iban a confundir a Cristo. Cuando Cristo vino caminando sobre el mar, le dijeron, un fantasma. Qué bueno que Cristo no es como nosotros, ¿no? Porque a lo mejor cualquiera de nosotros nos confunde con un fantasma. Ah, un fantasma, pues está bien, resuelvan ustedes. Pero eso no hizo Cristo, sino que le dijo 3 palabras. Yo soy, no temáis. Jesús, nuevamente, el Jesús que ellos han visto resucitado, que ya no hay duda de su naturaleza mesiánica, de su propósito, pero sobre todo no hay duda de su poder. Y todavía hay gente dudando de un grupo tan reducido como de 11 personas. Jesús tiene que recordar una vez más, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esas palabras les recuerda a los que están adorando y a los que están dudando quién es Él. Y los comisiona. Pero algo que llama la atención es que no hay regaños. ¿Cómo es que solamente unos me adoran y otros dudan? No hay regaños, no hay reprensiones por la maravillosa comprensión de nuestro Señor Jesucristo. Y desde esa época así vivimos nosotros entre la adoración y la duda. Un día adoramos, otro día dudamos. Por eso dice la Escritura que Elías era un hombre semejante a pasiones como las nuestras. ¿Por qué? Porque ese Elías que derrotó a los falsos profetas de Baal, después sale huyendo por lo que le dijeron que una mujer dijo. Se enfrenta cara a cara a 950 falsos profetas y después le dice, mira, Jezabel dijo tal cosa. Ni siquiera él escuchó a Jezabel y huyó. Que el Señor reprenda a Jezabel donde quiera que sea, porque era una mujer endiablada, sujeto a pasiones como las nuestras. Yo le puedo dar testimonio de que un día he estado en el Carmelo y otro día he estado en la cueva. Un día he estado entre los que adoran y otro día he estado en los que dudan. Pero el Señor sigue diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él nos manda a discipular. La iglesia ha sido más diligente en ir que en el hacer. Por eso el eslogan nuestro es, más que hacer, es ser. Yo puedo hacer sin ser, pero es imposible no hacer si soy. Es imposible no hacer si soy.
soy tiene que ver con mi identidad, con la posición que tengo en Cristo, con la fidelidad que le demuestro a Cristo. La misma Escritura, como la historia hasta el día de hoy, nos confirma que muchas personas han hecho sin ser. Es más, yo puedo decirle que la persona que me predicó el Evangelio no está en los caminos del Señor hoy en día. Por eso algunos amigos que me conocen me dicen, oye, tú estás en el ministerio, pero tengo dudas por quien te predicó. Pero claro, si me predicó la verdad. Un mentiroso puede decir, Cristo salva. Él probablemente no tiene la autoridad para decirlo, pero la verdad es la verdad. No importa quién la diga. Y la mentira también. La verdad es la verdad, dicho de otra manera, no importa quién la niegue, y la mentira es la mentira, no importa quién la afirme. Por lo tanto, el poder está en la palabra. Y la palabra nos manda a ir y a ser discípulos. Si nosotros hacemos un acercamiento más al texto, nos vamos a dar cuenta entonces que hay dos verbos que están en imperativo. Ir y hacer. Pero si hacemos un acercamiento más y lo colocamos en un microscopio exegético y lo miramos, nos vamos a dar cuenta que en el original la fuerza imperativa recae en el hacer y no en el ir. Si hacemos, como consecuencia de hacer, iremos. Pero muchas veces podemos ir sin haber hecho. En otras palabras, ahí volvemos otra vez a la dinámica. Yo puedo hacer sin ser, pero es imposible no hacer si soy. Yo conozco una iglesia muy misionera y el crecimiento de la iglesia se puede ver en varias direcciones. Crecimiento hacia arriba, crecimiento hacia abajo, hacia afuera o hacia adentro. Crecimiento hacia arriba son iglesias muy devocionales, que hacen mucho énfasis en la adoración, en la oración, en el ayuno. Y son iglesias que siempre están buscando la santidad. Y el tema de esos pastores es la santidad, la santidad. Hay iglesias con mucho crecimiento hacia abajo y son iglesias que su énfasis es el estudio de la palabra de Dios. Tú hablas con cualquier miembro de esa iglesia y cada miembro es un teólogo. Te debaten, te persiguen, pues son muy profundos en la palabra de Dios. Y te dice el griego, el aroísto, y te buscan. Eso no está en los manuscritos originales. Tú, esa versión de la Biblia, y tú no sabes qué decirle, porque son tipos come Biblia. Otras son crecimiento hacia afuera, muy misionera. Hay que alcanzar a los perdidos. La ventana 1040, la ventana 414, la ventana 10, porque entonces se va achicando la ventana, se va poniendo más chiquita y más exclusiva. Y entonces todo es las misiones y el pastor es muy misionero y son 25 viajes misioneros al año y todo lo que habla es misiones, misiones, misiones. Evangelismo, evangelismo, evangelismo. Crecimiento hacia afuera. Y otras son crecimiento hacia adentro, son iglesias muy organizadas, tiene sus oficiales, tiene su cuerpo de diáconos, es una iglesia que da sus informes, hace sus reuniones, una iglesia bien estructurada. Y vemos todos esos énfasis y cada quien hace el énfasis donde se siente más cómodo. Cada énfasis de eso representa la zona de confort de sus líderes. Pero si predicamos todo el consejo de Dios, entonces debemos procurar cada uno de estos énfasis. Tenemos que crecer en las misiones y en el evangelismo, tenemos que crecer hacia adentro en organización, tenemos que crecer hacia arriba en devoción y tenemos que crecer hacia abajo en erudición.
Tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Eso fue lo que le dijo el apóstol Pablo cuando se despedía de los pastores de Éfeso en la ciudad portuaria de Mileto. Nunca rehusé predicaros a vosotros todo el consejo de Dios. Y todo ese consejo de Dios comienza cuando comenzamos a formar íntegramente a las personas a través del discipulado. No se hace discipulado solamente por una predicación expositiva y por más bíblica que sea, no es suficiente. Tenemos que ministrarnos de manera sistemática, de manera personal, en grupos pequeños y de manera intencional. Quiere decir que la iglesia tiene dos alas. El culto, como dice en su libro La Segunda Reforma, el doctor William Beckham, dos alas. El ala del culto grande, de la motivación, de la exposición de la palabra de Dios, y el ala del grupo pequeño, del discipulado, de la transmisión de vida. Es ser lo que está haciendo ese énfasis, llegando, como decía el hermano Laurencio, que no es su nombre, sino que le dicen así, que realmente llega hasta donde la gente. El propósito es desempacar la verdad de la exclusividad de los seminarios y llevar la verdad bíblica a donde comenzó, a la iglesia, a la gente sencilla, común y corriente. Y cuando digo común y corriente, no estoy diciendo que sean ricos o pobres, o que sean académicos o no académicos, sino a la gente que no son profesionales de la palabra de Dios. Por eso fue que la iglesia se volvió indetenible. Estos discípulos asimilaron bien lo que Jesús le dijo, y ya a la altura del libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, nos dice que los discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La palabra perseverar significa insistir de manera intencional en algo. No es exclusivo del griego del Nuevo Testamento, del griego koiné. Es una palabra normal, una palabra de uso común. Insistir de manera intencional. Quiere decir que ellos tomaron los principios que el Señor les dio a ellos y comenzaron a insistir de manera intencional. Y dice en la Escritura que esa primera iglesia oraban, proclamaban la palabra de Dios, evangelizaban, servían al prójimo, tenían comunión uno con otros y tenían una vida de adoración. Y ahí encontramos 5 pilares de la iglesia cristiana bajo el acrónimo PESCA: proclamación del evangelio, enseñanza de las escrituras, servicio al prójimo, comunión entre los creyentes y adoración a Dios. PESCA. ¿Qué le dijo el Señor en Marcos 1:17 a sus discípulos? Venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Está fácil. Proclamación del evangelio, enseñanza de las escrituras, servicio al prójimo, comunión uno con otros y adoración. El Señor nos habla de esta manera. Este acrónimo no es mío. Yo sé que ustedes están diciendo, wow, pero qué tremendo, no se me va a olvidar. Me quisiera quedar con el crédito, pero no puedo. Eso me lo dijo un amigo pastor brasilero, Calixto Patricio, que es tan brillante que yo cada vez que lo veo le digo, pero de verdad eso es tuyo, porque es tan brillante. Proclamación, enseñanza, servicio, comunión y adoración. Ahí se resume todo lo que es la labor ministerial de la iglesia cristiana. Ese discipulado siguió hasta tal punto que el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2 le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 1 y 2. Esfuérzate en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Lo que has oído de mí,
en boca de otros testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. ¿Qué es lo que Pablo nos está hablando aquí? De la sucesión discipular, de la multiplicación de discípulos, de Dios a Pablo, de Pablo a Timoteo, de Timoteo a hombres fieles, de hombres fieles a otros, hasta llegar hasta nosotros. No hay otra forma de hacer la obra del Señor si nosotros no obedecemos a lo que Él nos ha mandado. Vamos a tener iglesias más fuertes, iglesias sanas, vamos a ver un movimiento de plantación de iglesias bajo los principios del Nuevo Testamento. Les decía que conozco un caso de una iglesia que era muy misionera, enviaba a mucha gente, pero no era una iglesia muy profunda en la palabra de Dios. Y enviaron 2 chicas al mundo musulmán, a los saharauis, en el norte del Sahara. Y 2 años después, cuando llegaron al país, vinieron, pero siendo musulmanas. Mucha pasión, pero poca preparación. La velocidad solamente es útil si vamos en la dirección correcta. De nada sirve mucha pasión si no está administrada por todo el consejo de Dios. De nada nos sirve. De nada nos sirve tener mucho deseo de hacer las cosas y mucho ímpetu si no estamos franqueados por lo que dice la palabra de Dios. Por eso, si queremos iglesias saludables, por eso, si nosotros queremos un movimiento bíblico de plantación de iglesias, tenemos que observar 2 características principales y con esto voy a terminar. La primera característica es la salud de la iglesia. La salud de la iglesia. ¿Y quiénes son los que determinan la salud de la iglesia? Nosotros. La salud de la iglesia viene cuando esa iglesia procura intencionalmente perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Y de quiénes aprendieron los apóstoles su doctrina? De Cristo. No estamos hablando de una iglesia perfecta, ni que no enfrente situaciones. Y nosotros, el más sano de los seres humanos, ¿no se puede enfermar? Claro que sí. Pero el hecho de que se enferme no quiere decir que tenga mala salud. Hay personas que sí tienen una salud precaria. Pero una cosa es enfermo y una cosa es una condición. Por ejemplo, una persona que haya tenido un accidente y pierda una de sus extremidades puede tener perfecto estado de salud, aunque le falte una extremidad. Tiene una condición, tiene un impedimento, pero eso no quiere decir de que no tenga perfecto estado de salud. Yo conozco un muchacho, de cuando yo era niño, él ya era una persona ya adulta, y este muchacho le dio polio y le dio meningitis, las 2 cosas. Y entonces camina así, pero no tiene una coordinación motriz. Y camina como que si se va a caer. Y yo supongo, está vivo, y cuando yo era niño, era un adulto ya, y todo el mundo lo veía con pena. Pues de todos sus hermanos, el único que está vivo es él. Lo ha enterrado a todos, tiene como 80 años, y todavía camina como que se va a caer. Es una condición, pero no está enfermo. Su salud, su presión arterial, sus niveles de azúcar, su colesterol, su triglicéridos, todas esas cosas. Tiene un impedimento, tiene una condición. El hecho de que sea una iglesia saludable no quiere decir que sea perfecta. Cuando nosotros vemos la iglesia
de Jerusalén era una iglesia saludable, pero tuvo que enfrentar pecado. Hechos capítulo 5, la mentira de Ananías y Zafira. Hechos capítulo 6, la tensión que había entre los judíos judíos cristianos más ortodoxos y los judíos cristianos de influencia griega. Después vemos Hechos capítulo 15, el concilio de Jerusalén. O sea, la iglesia enfrentó situaciones que nos dice a nosotros que no era perfecta, pero por ser una iglesia saludable, enfrentó el pecado y lo pudo superar. Cuando hablamos de una iglesia perfecta, saludable, no estamos hablando de perfección, estamos hablando de que una iglesia que intencionalmente busca la voluntad de Dios, busca el rostro de Dios, quiere agradar a Dios. Y esa es la iglesia a la que todos nosotros debemos aspirar. Quiere decir que para que esa iglesia pueda multiplicarse, tiene que estar sana. Pero la sanidad y la salud de la iglesia no es suficiente para la multiplicación. Y yo hago una analogía con una mujer que está en capacidad de procrear. Ella tiene la edad correcta, ella está en perfecto estado de salud, ella es muy fértil, pero por sí sola ella no se va a multiplicar. Ella necesita procrear con un hombre, en el caso tradicional, digamos. Quiere decir que la iglesia, para multiplicarte, en primer lugar, tiene que procurar ser sana mediante la aplicación de la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, pero además tiene que ser intencional en la plantación de iglesia, en las misiones. No es simplemente que porque estamos sanas nos vamos a multiplicar de manera natural. No, ya están creadas las condiciones, porque una iglesia sana va a parir misioneros, va a parir maestros, va a parir pastores. Solamente tenemos que pedirle al Señor que lo envíe. La mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto ha sido, hermano, un resumen de muchas cosas para reforzar de que verdaderamente nosotros tenemos que discipular. Para tener una iglesia sana y creciente, tenemos que ir desde lo más básico hasta lo más complejo. Que el Señor nos ayude a atesorar en nuestros corazones esto y a iniciar programas de discipulado. Probablemente no todos estarán en ESER, pero sí la iglesia tiene que estar envuelta en discipulado. Los caballeros tienen que reunirse en discipulado, las damas tienen que reunirse en discipulado, los matrimonios, los jóvenes. Y hay muchísimas maneras. Y una de las cosas que vamos a hacer en ESER es que vamos a comenzar a grabar una serie de videos dando cápsulas de cómo nosotros podemos discipular en la iglesia local y en cada clase de ESER dar una idea para que cada uno de los estudiantes que están en el programa de discipulado ESER puedan llevarlo a sus iglesias, compartirlo y así crear un gran movimiento. Mis hermanos queridos, que el Señor los bendiga. Y ese diploma, recuerden, ustedes no han terminado, apenas comenzamos. Pero aunque terminemos con el programa ESER y sigamos adelante, no importa los grados que nosotros logremos, nunca terminaremos. Le dejo con este pensamiento. Nunca alcanzaremos las estrellas, pero debemos volar en dirección a ellas. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga.